vamos a hablar, a ver que le doy continuar a la reunión, se está grabando. Vamos a hablar en esta primera parte de la mañana sobre la semiología del dolor de cabeza, la semiología de las cefaleas. La importancia de que ustedes conozcan el dolor de cabeza es que es una de las patologías más frecuentes con las que se van a encontrar. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud, que cada 10 años hace un mapa de patologías más prevalentes o de prevalencia de las distintas enfermedades en el mundo, las cefaleas ocupan un lugar predominante. La enfermedad más prevalente a nivel mundial es la caries dental. La segunda es la cefalea de tipo tensión, y la tercera es la migraña. O sea que si sacamos la salud bucodental, las dos enfermedades más prevalentes a nivel mundial son dos variedades de dolor de cabeza, dos tipos de cefaleas. Y además de su frecuencia, el otro punto importante es la discapacidad que producen. También en este atlas de la sociedad de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, marca las enfermedades más prevalentes y la migraña ocupa el quinto lugar dentro de las enfermedades más discapacitantes. Se compara una crisis de migraña con la misma discapacidad que tiene un paciente con tetraplegia, o sea que no puede mover sus brazos y sus piernas. Obviamente la discapacidad de la migraña dura lo que dura la crisis y el tetrapléjico, la tetraplejía es permanente. Pero les digo esto para que se fijen o tengan en cuenta el grado de discapacidad que genera una crisis de migraña, por ejemplo. Esto hace que debamos poner hincapié en la necesidad de detectar hacer los diagnósticos diferenciales de las distintas variedades de dolor de cabeza, porque podemos mejorarle mucho de la calidad de vida a nuestros pacientes dándoles el tratamiento correcto, ¿sí? Hay reportes de muchos famosos a lo largo de la historia, por ejemplo, Julio César, San Pablo, Jefferson, Chopin, Darwin, Tolstoy, Freud, todos estos personajes de las más distintas áreas del conocimiento, de la política y de la historia, tenían en común su cefalea. Todos sufrían de dolor de cabeza, y ahora vamos a ver un poquito la semiología, la sistemática de estudio, porque los dolores que tratamos los neurólogos son aquellos donde la cefalea es la enfermedad y no un síntoma de otra patología, ¿sí? Entonces, estos dolores de cabeza primarios se dirimen en el consultorio sin necesidad de ningún otro estudio complementario, excepto para descartar una cefalea secundaria, una cefalea síntoma. No existe ningún estudio complementario que a nosotros nos pueda dar el diagnóstico de cefalea primaria. En el año 1988 surge de la Sociedad Internacional de Cefaleas, de la IHS, la primera clasificación y criterios diagnósticos del dolor de cabeza. Esta clasificación, que es muy extensa, después les voy a mostrar los slides para que tengan una idea de la complejidad de la clasificación, divide básicamente en tres grandes grupos a los dolores de cabeza. Las cefaleas primarias, que como les decía son de las que nos ocupamos los neurólogos, porque la cefalea es la enfermedad. Las cefaleas secundarias, que atraviesan todos los campos de la medicina, porque van a encontrar en estas donde la cefalea es un síntoma de una patología o de otra patología, como les digo, atraviesa transversalmente la medicina, porque puede ser una meningitis, un tumor cerebral, un glaucoma, la cefalea de la sinusitis, la cefalea del hipotiroidismo, la cefalea de la hiponatremia, o sea, de la hipertermia. Prácticamente todas las patologías pueden llegar a dar como síntoma un dolor de cabeza. Y después acá hay una
o sea, los dolores de cabeza que corresponden a la distribución topográfica de un nervio. Bien, ¿qué hacemos cuando un paciente consulta por primera vez por un dolor de cabeza? ¿Qué hacemos? Primero nos fijamos en el interrogatorio si existe algún signo de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Qué es a lo que nosotros nos debe levantar esa bandera roja y decir este paciente merece una imagen? ¿Se acuerdan que yo les dije que los dolores de cabeza primarios, de los que vamos a ver hoy la semiología, no tienen estudios complementarios anormales, no nos sirven los estudios complementarios, el diagnóstico es clínico y se hace con el interrogatorio. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Bueno, que el paciente tenga la primera crisis, sobre todo si esa primera crisis es después de los 50 años, porque ahí es donde empiezan los dolores secundarios a tumores, sean primarios o secundarios, y los dolores secundarios también, además de los tumores, a patología cerebrovascular. El otro punto es si hay un cambio de patente, o sea, un paciente que venía con un dolor de cabeza con una frecuencia baja, por ahí 1 por mes, 2 por mes, de golpe el dolor se hace más frecuente, cambia la patente temporal. Otra opción es que sea el peor dolor sufrido por ese paciente, o sea, un paciente que habitualmente tiene un dolor que calma con analgésicos que tome en su casa, que tenga que concurrir a una guardia porque por la severidad de ese dolor no lo puede resolver y necesita medicación endovenosa, por ejemplo. Y otra opción es que el paciente tenga un dolor en estallido, que es un dolor que llega al acné dentro del primer minuto. Este dolor en estallido también lo pueden encontrar como cefalea en trueno. Es importante porque puede tratarse de la ruptura de un aneurisma, de un primer sangrado, o sea, una pequeña fisura que se llama babeo, se hace que salga poquita sangre de ese aneurisma, da un dolor muy severo y no da ningún signo de foco neurológico. El paciente no tiene otra cosa más que el dolor de cabeza. O de una malformación arteriovenosa. La probabilidad es muy baja, es menos del 2%. Habitualmente esta cefalea en estallido, cefalea en trueno, es un dolor de cabeza primario, con todos los estudios normales, pero hay que descartarlo. Si en el interrogatorio, que por supuesto es lo primero que hacemos, porque en la semiología de las cefaleas llevamos en las mismas, digamos, los mismos tiempos que en cualquier otro tipo de semiología, con interrogatorio y examen clínico posterior, si en ese interrogatorio no hay ningún signo de alarma, pasamos a revisar al paciente con el examen clínico y el examen neurológico. Hablamos de examen clínico y neurológico porque, bueno, de pronto el paciente puede tener hipertermia, puede tener rigidez de nuca, puede tener el ojo con signos de inflamación, que tenemos que descartar un glaucoma si el ojo está demasiado rojo, hay que mandárselo inmediatamente al oftalmólogo, con quemosis de la esclerótica, ¿no es cierto? Bien rojo. O bien que le toquemos los senos paranasales y exista dolor. Y, por supuesto, el examen neurológico, si hay algún signo de foco, si hay asimetría en los reflejos, asimetría en la fuerza muscular, asimetría en la sensibilidad, si hay algún par craneano que no excursiona normalmente. Si algo de esto pasa, nuevamente tenemos que excluir la cefalea secundaria mediante una neuroimagen. Si todo esto es normal, podemos ya hacer el diagnóstico de cefalea primaria según lo que nos haya contestado el paciente en el interrogatorio, excepto que haya algún hallazgo inusual. Por ejemplo, que después ya lo vamos a ver, en el caso de la migraña, que habitualmente es una cefalea que salta de lado, que a veces duele de un lado, a veces duele del otro, que sea siempre del mismo lado y que queramos descartar que no se trate de una patología endocraniana que esté simulando el dolor de una migraña. Entonces, en ese caso también debemos reconsiderar si no es una cefalea secundaria y pedir un examen complementario, alguna neuroimagen. Si tampoco hay hallazgos inusuales, en ese caso lo que vamos a hacer es tratar la cefalea primaria. ¿Cuáles son
las preguntas claves de nuestro interrogatorio. Recuerden que es muy importante el interrogatorio porque es de donde va a salir el diagnóstico para nosotros. No hay otra forma de hacer el diagnóstico que no sea el interrogatorio. Muchas veces en la primera consulta no llegamos al diagnóstico porque cuando el paciente viene, salvo que esté en ese momento en la crisis, porque lo estamos viendo en la guardia, o de la casualidad que tenía la consulta y justo está con el dolor de cabeza, muchas veces no se acuerdan de las características de la crisis en el momento de la consulta. Entonces, lo que debemos aconsejarle al paciente es que para la próxima vez trate de recordar, la próxima vez que le duela, cuáles son las preguntas que le estamos haciendo y en ese caso anotarlas cuando tenga el dolor para poder contestar a la próxima consulta. Nos importa cuándo fue la primera crisis, por ejemplo, porque, por ejemplo, en el caso de la migraña, las nenas y los varones tienen la misma frecuencia de dolor hasta la pubertad. Hay que recordar que el 30% de los migrañosos adultos empezaron en la infancia, por eso le creemos cuando un chico nos dice que le duele la cabeza. Pero a partir de la pubertad la relación se hace más frecuente 3-2 entre las mujeres con respecto a los varones, a partir de la pubertad, fundamentalmente a partir de la menarca. Después, como les decía antes, por ejemplo, los tumores son más frecuentes a partir de los 50 años, entonces, bueno, nos interesa saber más o menos dónde ubicamos la primera crisis. Hay mujeres que lo asocian con el inicio de usar anticonceptivos, por ejemplo, que empezaron a tener el dolor, entonces, bueno, son todas cosas de relevancia para anotar en la historia clínica. El otro punto es dónde comienza, y le pedimos al paciente no que apoye la mano para decirnos dónde empieza, sino que señale con un dedo dónde comienza. Porque a veces el paciente marca todo un hemicráneo y en realidad por ahí empezó preauricular y lo que tiene es una disfunción de la articulación temporomandibular, que después se irradia todo el hemicráneo. ¿Dónde comienza? Es importante porque hay dolores de cabeza que empiezan en un hemicráneo y otros que empiezan en los dos, que son holocranianos. Por eso nos importa dónde comienza. Y también nos importa para dónde se irradia. Hay dolores que se irradian estrictamente a un hemicráneo y otros que se pueden hacer holocranianos, es decir, de toda la cabeza. Entonces nos interesa dónde empieza y hacia dónde corre. El otro punto importante es la cualidad. ¿Cómo le duele la cabeza? Esto es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, podemos hablar de un dolor pulsátil, o sea, un dolor que late. Es frecuente que el paciente nos diga que siente como que el corazón le late adentro del cráneo. Este es el dolor característico, por ejemplo, de la migraña. Otra posibilidad es que el dolor sea opresivo, o sea que el dolor sea como, el paciente lo describe como que tiene un sombrero o un gorro que lo aprieta. Ese es el dolor característico de la migraña de tipo tensión. Les digo característicos porque, bueno, cuando curso en neurología y nos volvamos a ver para ver las características clínicas de cada dolor de cabeza, vamos a ver que si bien es más frecuente que una migraña sea pulsátil que opresiva, hay migrañas que el paciente la describe como opresivas. Y por ahí nos dice, es pulsátil cuando late cuando me duele mucho. ¿Sí? Otra posibilidad es que sea gravativo. Gravativo es cuando el paciente lo describe como que es una molestia, una cosa sorda, que lo molesta en forma permanente. Ese dolor es más bien característico de los tumores o de cualquier proceso que esté dando un crecimiento adentro del sistema, dentro del cráneo. Después está el dolor en puntadas, que el paciente lo describe como un dolor agudo, como que algo se le están clavando algo en el cráneo y se lo sacan. Es un dolor que dura segundos, que se conoce también como dolor en picahielo, como ice pick headache en inglés. Ese es un dolor que es generado, lo habrán sufrido muchos de ustedes,
esa sensación como que alguien sujeta una bandita elástica y la suelta en el cráneo, que molesta, asusta al paciente, pero en realidad se debe a una contractura y a una relajación abrupta de fibras pericranianas, o sea que es del hueso para afuera, como le explico yo a la gente, que no se asuste, y en general no se da solo en cuanto a que difícilmente alguien tenga solo dolor en puntadas, generalmente son pacientes que tienen una cefalea de tipo tensión o una migraña, y cada tanto tienen estos dolores en puntadas, habitualmente asociados a momentos de mayor tensión emocional. Dolor terebrante es el peor dolor, taladrante también. Terebrante es el término correcto en semiología del dolor. Es un dolor taladrante, el peor dolor que un paciente pueda soportar. El paciente es el dolor característico de la cefalea en racimos, donde el paciente nos dice que siente como que algo le está agarrando el ojo desde adentro del cráneo y se lo retuerce. Es un dolor muy terrible. De hecho, esta variedad de cefalea primaria, esta cefalea en racimo, es la segunda causa de suicidio por dolor craneofacial. La primera es la neuralgia del trigémino. O sea que es un dolor realmente excruciante. Después está el dolor explosivo, característico de la cefalea en trueno o del dolor en estallido. Y acá estaría faltando el dolor fulgurante, que es el dolor de descarga eléctrica, porque no estaban incluidos acá las algias, pero se los voy a mencionar igual, porque, o sea, cuando hablamos de cefaleas y algias craneofaciales. El dolor fulgurante, que es el término en semiología del dolor, para hablar de la variedad de dolor neuropático de las neuralgias, que es una sensación de descarga eléctrica, es la sensación o el tipo de dolor que tenemos cuando vamos al odontólogo y tenemos una caries y nos ponen el explorador, ese ganchito que parece una hoz en la carie y uno siente esa descarga eléctrica. Bueno, ese dolor fulgurante es el típico dolor de las neuralgias craniofaciales, la más conocida, la neuralgia del trigémino, pero obviamente hay neuralgias de todos los nervios sensitivos del cráneo y de la cara. Otra cosa que nos interesa saber para la semiología del dolor es si existen factores precipitantes, o sea, si hay cosas que gatillan la crisis. Esto es particularmente importante en la migraña. Sabemos ya que la migraña no es un simple dolor de cabeza, sino que es una enfermedad del sistema nervioso central que involucra prácticamente todas las áreas, el hipotálamo, el mesencéfalo, la corteza cerebral, el tálamo. Están involucrados todas las áreas, todas las estructuras encefálicas en esta enfermedad. Y de hecho el cerebro del migrañoso es distinto a el cerebro de un no migrañoso. De hecho, es mucho más sensible el migrañoso, aún fuera de la crisis, a todo lo que es percepción sensorial. Es frecuente que el migrañoso no pueda, aún como les digo, fuera de la crisis, caminar por la calle un día de mucho sol y ver la luz del sol reflejada en un edificio con mucho acero, mucho vidrio o en un paredón blanco. Es mucho más sensible a la luz intensa, a los olores intensos, sea de un saumerio, de la nafta, un desodorante de ambiente, esa zona de los free shop donde todos están probando distintas fragancias, eso lo molesta, lo mismo que los ruidos fuertes. Entonces, más allá de que tiene esa percepción aumentada a todos estos estímulos sensoriales, además, si son muy intensos, pueden ser capaces de desencadenarle la crisis. Los movimientos, hay determinados dolores primarios que se desencadenan con los movimientos de la cabeza y el cuello, determinadas comidas, determinadas bebidas, algunos medicamentos, fundamentalmente los vasodilatadores,
el estrés, por supuesto, y el estrés va para prácticamente cualquiera de los dolores primarios, y los niveles hormonales, como ya les dije, lo paradigmático es la migraña relacionada a lo hormonal, eh, con ese aumento de frecuencia en las mujeres a partir de la menarca. Si hablamos de la migraña, que como le decía es lo más sustancioso, lo que tiene más semiología en cuanto a precipitantes, hay muchísimos disparadores, pero si se fijan acá, yo puse en rojo los cambios en el sueño y el ayuno, porque son en general los factores comunes a todos los migrañosos, hombres y mujeres. Cuando hablamos con un paciente con dolor de cabeza, esto sea cual sea el dolor de cabeza, no importa la variedad, le decimos que es importante que conserve las rutinas. Los cambios en el sueño, aunque sean pocos, les habrá pasado a ustedes que, por ejemplo, de lunes a viernes duermen, no sé, 6, 7 horas, y el fin de semana que pueden dormir más, duermen 10 o 12, que se levanten con dolor de cabeza, porque dormir más o menos de lo que el cerebro está acostumbrado gatilla la crisis de migraña o de cefalea tipo tensión. Esto es importante sobre todo y bastante difícil de controlar en pacientes que tienen turnos rotativos de trabajo, desde médicos, enfermeras o cualquier personal de salud que hace guardia, o bomberos o policías, hasta personal de líneas aéreas. Lo ideal es acostarse y levantarse más o menos en el mismo horario. Y el otro punto importante es el ayuno. Para nosotros en dolor de cabeza, ayuno prolongado son 3 horas. Toda persona, desde que se levanta hasta que se acuesta, debería estar comiendo cada 3 horas para evitar la crisis. Lo ideal es hacer 4 comidas y 2 colaciones intermedias para respetar estos horarios. Con respecto a los cambios hormonales, más allá de la menarca, como les decía, los anticonceptivos son otro punto, porque hay mujeres, que esto también lo preguntamos en el interrogatorio, que toman anticonceptivos y que no sufrían de dolor de cabeza y empezaron a sufrir cuando lo empezaron a tomar, o que empeoraron el dolor de cabeza a partir de la toma de anticonceptivos. Y a veces en el interrogatorio tenemos que preguntarlo específicamente, porque uno le pregunta a la paciente, ¿toma medicación en forma crónica? Nos dice, no, no tomo nada, soy una persona sana. ¿Y anticonceptivos? Ah, sí, eso hace 5 años o 10 años o el tiempo que sea. O sea que las mujeres, muchas mujeres, no consideran los anticonceptivos como medicación. Por eso hay que preguntarle específicamente si están bajo tratamiento con anovulatorios, con anticonceptivos hormonales. Con respecto a la menstruación, por ejemplo, en general lo que vemos es que en una migrañosa los peores dolores o los dolores más severos están relacionados a la menstruación, los días previos o durante la menstruación, y después hay una subvariedad que en su momento van a ver, que es la migraña menstrual verdadera, que es el dolor de cabeza que aparece en las mujeres entre 2 días antes y el último día de la menstruación, sin dolor en el resto del ciclo, que es bastante poco frecuente esa migraña menstrual verdadera. Con respecto a las comidas y al alcohol, hay bibliotecas escritas con respecto a comidas o bebidas gatillo, determinantes, precipitantes de la crisis, pero menos del 10% de los migrañosos desencadenan la crisis por lo que coman o lo que toman. Entonces, no tiene mucho sentido darle una dieta a estos pacientes porque no sabemos si van a caer dentro de ese 10% o no. En lo personal, lo que les digo es, cuando tienen un dolor de cabeza, una crisis, anoten qué comieron o bebieron dentro de las 3 horas previas. Si encuentran un factor común, o sea, si de cada 10 veces que comen chocolate, 7 terminan a la hora, hora y media, 2 horas con una crisis, eviten el chocolate. Pero si no, no.
Es decir, tiene que haber una reiteración a lo largo del tiempo y aparte una cuestión temporal. ¿Por qué? El chocolate y el queso, algunos quesos duros, por ejemplo, son ricos en tiramina. Esta tiramina, bueno, dentro del organismo va a sufrir una serie de transformaciones hasta quedar transformada en serotonina, que teóricamente sería la responsable de la crisis. Y esto ocurre en poco tiempo. O sea, si yo me di un atracón de chocolate anoche y tengo dolor hoy a las 11 de la mañana, seguro que no es el chocolate, porque mi organismo ya lo eliminó. ¿Sí? Entonces, tienen que existir esas dos cosas. Por el otro lado, el vino tinto tiene en suspensión una sustancia que se llaman flavonoides. Estos flavonoides serían los responsables de la crisis en los migrañosos y el mismo Malbec de distintas bodegas, de distintas etiquetas, sí le pueden dar dolor de cabeza al paciente de una marca y de otra marca no, ¿sí? Porque la fermentación o las cubas son de distintos, la fermentación se hizo en cubas de distinto material. Entonces, que vayan probando a ver cuál es aquel que no les da dolor, porque no todos los vinos generan o gatillan crisis en la misma persona. Con respecto a las cervezas artesanales que no tienen conservantes, gatillan la crisis en menor proporción que las industrializadas que tienen conservantes. El champán, por ejemplo, dentro de las bebidas espirituosas, depende de qué proceso de segunda fermentación tenga esa uva. Porque, por ejemplo, los que están hechos con el método tradicional, el descrito por Don Periñón, el Champenois, que esa segunda fermentación se hace sin intervención de la mano del hombre, digamos, en oscuridad y en reposo, genera o gatilla crisis con menor frecuencia que aquellos que se han hecho acelerando esa segunda fermentación, girando la botella, o sea, con una intervención, ¿sí? Entonces, en ese caso también, general, uno le dice al paciente, bueno, fíjese, por ahí encuentra alguno que no le gatille la crisis, antes de sacar todo, porque como les digo, la probabilidad es baja. Con respecto al glutamato monosódico, el glutamato monosódico es un elemento que se usa como exacerbante de los sabores en las comidas chinas, en los condimentos que se usan en la cocina china. Entonces, por ahí el paciente nos dice, ¿cómo puede ser que como un wok, supónganse de verdura, o verduras al vapor y es todo sano y qué sé yo, pero le pusieron salsa de soja que tiene glutamato monosódico? Y en realidad el responsable de la crisis es el glutamato monosódico y no la verdura al vapor. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, lo ideal es hacer una especie de diario de comidas al paciente a ver si hay alguna relación. Otra sustancia involucrada dentro de lo que es comidas es el aspartamo, el NutraSweet, como gatillo. Y ustedes fíjense que si esto fuera cierto para todos, o para la mayoría de los migrañosos, no podrían comer nada de la góndola verde del lácteo de supermercado, porque la mayoría de los yogures light o de los postres light tienen aspartamo como edulcorante. Bien, como drogas precipitantes hay también muchas. Yo antes les mencionaba los vasodilatadores, los estrógenos involucrados en los anticonceptivos hormonales. Lo ideal es que una paciente migrañosa use anticonceptivos solamente a base de progestágenos. La ergotamina, la cafeína y la indometacina, pero después vamos a ver que cualquier analgésico puede llegar a dar dolor de cabeza, pero ya estamos hablando de dolores secundarios, porque son cefaleas inducidas por analgésicos. Y después otros factores como los cambios climáticos, ir a la altura, se supone que es por la hipoxia, las crisis gatilladas por la altura,
los golpes, hay cefaleas postraumáticas, hay migrañas postraumáticas, el ejercicio intenso y los estímulos sensoriales, como le dije antes, se ve importantes en cuanto a lo olfativo, auditivo o visual. Una Otro punto, pregunta. sí, ¿Y qué se hace con esos factores como precipitantes que no se pueden cambiar? Es decir, por ejemplo, con la menstruación o la fatiga, porque, por ejemplo, ciertas comidas y alcohol las puedes dejar de tomar o comer, o se algunas pueden otras evitar. precipitantes se pueden dejar, pero por ejemplo, la menstruación hay que tenerla, o a veces los cambios de sueño son inevitables, o lo que sea. Sí, bueno, Ahí siempre se medica. con respecto a los cambios de sueño, si son, que son inevitables. O sea, más que hacerle un certificado a un obrero que hace turnos rotativos y decirle que por su migraña debería hacer siempre turnos a la misma hora, no puedes hacer. Con respecto a la menstruación, depende, porque lo que pasa es que ya nos meteríamos en terapéutica y no es semiología, pero brevemente te digo que si la paciente tiene, como yo les decía, con la menstruación hay dos posibilidades, que sea una migraña menstrual verdadera o que tenga las peores crisis durante la menstruación. Cuando una paciente o un paciente tiene más de 4 o 5 crisis mensuales, ya le ponemos una medicación preventiva, o sea, una medicación para que no tenga dolor, ¿sí? Habitualmente esas medicaciones, esos preventivos, son más útiles en los dolores no relacionados con la menstruación que en los relacionados con la menstruación, pero en general mejoran todos y por lo menos hacen que los relacionados con la menstruación sean fácilmente abortados por un analgésico. En el caso de la migraña menstrual verdadera, hay que valorar cuántos días de dolor tiene y cuán severo es el dolor. ¿Por qué? Porque también tengo distintas posibilidades de tratamiento. Si la paciente necesita, no sé, 4 o 5 comprimidos de analgésicos en el mes para manejar el dolor, que use esos comprimidos de analgésicos. Si la paciente termina en una guardia con medicación endovenosa porque el dolor no lo puede revertir, o bien eh, necesita por ahí 3 analgésicos por día durante 4 o 5 días, ahí lo que hacemos es intentar un preventivo, que puede ser un preventivo mensual, o sea, todos los días del mes, como hacemos con el resto de los migrañosos, o bien hacer una profilaxis, usar analgésicos, antiinflamatorios no esteroides habitualmente, de acción lenta de 24 horas, de liberación prolongada de 24 horas o cada 12 horas durante los días vulnerables, o sea, entre esos 2 días antes y el último día de la menstruación. Se ven las distintas estrategias. ¿Sí? Perfecto. ¿Te contesté? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, el otro punto es la frecuencia. ¿Por qué? Bueno, algo adelanté. Si un paciente tiene hasta una crisis mensual, por ejemplo, lo que hacemos es tratar la crisis con medicación abortiva, con un analgésico. Si la frecuencia es mayor, o sea, si ese paciente está con más de 5 crisis mensuales, habitualmente lo que hacemos es poner un preventivo, o sea, una medicación diaria durante unos meses para bajar la frecuencia. ¿Por qué es eso? Porque una complicación del tratamiento con analgésicos, con AINES, con ergotamina, con triptanes o con lo que sea, es la cefalea por abuso de analgésicos. El dolor de cabeza es el único dolor que empeora con la toma de analgésicos. Entonces, el paciente que está tomando 10 comprimidos este mes va a ser el que va a estar tomando 15 dentro de 6 meses y todos los días a lo mejor dentro de un año. Es una especie de adicción al analgésico, un círculo vicioso donde el analgésico que toma un día termina siendo el gatillo del dolor del día siguiente. El dolor de cabeza se transforma en un síntoma de abstinencia al analgésico, ¿sí? Se comporta como cualquier droga de, de abuso, como si fuera alcohol o como si fuera una droga ilícita, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber la frecuencia y es importante cuando le pedimos eso, saber la frecuencia, que el paciente haga un calendario. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con dos tipos de personas.
¿La que subestiman o las que sobreestiman? Es frecuente que un paciente nos diga, y yo tengo más o menos, no sé, 6 crisis por mes. Y cuando viene a la consulta a lo mejor tiene 15, ¿sí? Porque está tan acostumbrado a que tiene el dolor, se toma la pastillita y el dolor se le va, que no registra muy bien cuántos dolores tiene. O lo contrario, que tenga, que nos diga que tiene 10 y en realidad registró 3, pero son tan intensos que el paciente lo vive como una cifra mucho mayor. Por eso es importante llevar un calendario del dolor donde el paciente anote tanto el día que le duele la cabeza como qué cantidad de analgésicos tomó por ese dolor de cabeza, ¿sí? Y esto está enganchado con cada cuánto le duele, ¿sí? Si es regular, o sea, si más o menos le duele la misma cantidad de veces por mes, si cambia en frecuencia, y si tiene intervalos libres de dolor, porque hay dolores que son periódicos, como en la cefalea en racimos, que por eso se llaman racimos, son dolores agrupados, donde cada crisis es una uva de ese racimo, con meses del paciente libre de dolor hasta la aparición del próximo racimo. Más allá de lo que hablábamos de cualidad del dolor, o sea, de cómo duele, si es pulsátil, opresivo, fulgurante, terebrante, etcétera, o la localización del dolor, es muy importante también la patente temporal. ¿Qué frecuencia tiene ese dolor de cabeza? Con respecto a la intensidad, ustedes van a ver por ahí que podemos dividirlo en leve, moderado y grave, como en casi todas las patologías, ¿no es cierto? Que pueden ser leves, moderadas o graves. Lo que pasa que el dolor, tratándose de ser algo 100% subjetivo, es muy difícil valorar, es lo que nos dice el paciente. Entonces de pronto hay personalidades estoicas que un dolor espantoso nos dicen que es leve y viceversa, que un dolor leve lo describen como algo aterrador. Entonces lo mejor es saber qué pasa con la actividad de ese paciente. Si no modifica la actividad, si el paciente dice, no, yo tengo ese dolor pero sigo trabajando, sigo estudiando, lo consideramos leve. Si modifica la actividad, o sea que nos dice, yo puedo seguir estudiando, trabajando, pero con más esfuerzo, consideramos que es moderado. Y si inhibe la actividad, si nos dice, no, tengo que dejar todo e irme a acostar, consideramos que ese dolor es severo. O sea que la actitud del paciente frente al dolor es importante porque aparte hay dolores que son severos, siempre variedades de dolor de cabeza, me refiero en cuanto a dolores, tipos de cefalea que son moderadas o severas y otras que son leves o moderadas, ¿sí? Por eso es importante saber cuál es la intensidad, cómo vive el paciente con respecto a la actividad ese dolor. En los chicos es particularmente importante porque si un nene en el recreo a la maestra le dice que le duele la cabeza y en vez de quedarse sentado quietito en el banco se va a jugar a la pelota o a saltar a la soga, no le creemos tanto como si se queda quieto tratando de no moverse, ¿sí? Otro punto son si existen agravantes del dolor, por ejemplo, los movimientos de cabeza y cuello, que característicamente empeoran a la migraña. Un paciente durante la crisis empeora si agache para ponerse los zapatos. La descripción habitual de eso es, siento como que algo me crece dentro del cráneo, como que el cerebro no me cabe adentro del cráneo. Por eso tratan de no moverse, es un dolor inmovilizante el de la migraña. La maniobra de Valsalva, que es tan importante sobre todo en patología endocraniana, cualquier esfuerzo defecatorio, de la tos, de un ejercicio puede, o de la risa, empeora el dolor o incluso puede desencadenarlo. Y bueno, los ruidos, la luz y los olores básicamente ocurren en la migraña, por eso el paciente trata de estar quieto, a oscuras y en un lugar sin ruidos. Y por supuesto la luz también en todos aquellos, la fotofobia, en todos aquellos cefaleas que respondan a un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuánto dura la crisis? También es importante. Tenemos los dolores que duran segundos, como los dolores en puntadas,
los que duran menos de 2 minutos, como las neuralgias, las algias faciales, la neuralgia del trigémino, del glosofaringio, hasta 2 horas, como la cefalea en racimo, y más de 2 horas, como la migraña, la cefalea tipo tensión y otras variedades del dolor de cabeza, ¿sí? O sea que también nos interesa, aparte de cada cuánto le duele, cuánto dura cada crisis. Después, cómo vive el paciente el dolor, si es superficial o profundo, habitualmente superficial en las algias faciales y profundo en las otras variedades del dolor de cabeza. Si al dolor se le suma algún signo o algún síntoma, volvemos a la fotofobia y a la sonofobia. Si hay fotopsias, que son lucecitas que se mueven en un campo visual. Si hay náuseas, puede haber vómitos. Es frecuente que el migrañoso se provoque el vómito porque muchas veces vomitando se dé la crisis de migraña. Si el ojo se pone colorado, si existe un síndrome de Horner, recuerden, supongo que ya lo vieron, en oftalmomiosis y tosis palpebral, si existen acúfenos que nos puedan hacer pensar en algún tumor del séptimo par, u obstrucción nasal o incluso rinorrea, que gotee la nariz. El otro punto es si antes vimos si hay cosas que empeoraban, si hay algo que alivie el dolor. Es frecuente que el dolor de la migraña mejore con el frío, con la quietud, quedándose el paciente quieto o durmiendo, con el sueño, y la compresión en el caso del dolor de tipo tensión, el paciente se aprieta el cráneo y algo mejora, lo mismo que salir a caminar en el caso de la cefalea de tipo tensión. Bien, ¿cuáles son los signos de alarma? Repitiendo un poco lo que vimos en la primera diapositiva de diagnóstico en la primera consulta. Les repito, la cefalea de reciente comienzo y un dolor nuevo. Dolor nuevo sumado a un anterior, ¿sí? O sea, el paciente dice, yo tenía una cefalea de tales características, pero ahora empecé con otra, y nos describe otro tipo de dolor que no es el que el paciente conoce, porque ya lo venía sufriendo. Cambio en la patente del dolor, cambia en frecuencia o intensidad, es otra bandera roja, el peor dolor de su vida. Si a la cefalea se agregan otros síntomas, problemas de la visión, de la fuerza, la sensibilidad, dificultad para hablar, vértigo, aunque desaparezcan en pocos minutos, porque después vamos a ver que puede tratarse de una variedad de migraña que tenga alguno de estas características, de estos síntomas y signos asociados que que nos hacen pedir una neuroimagen, porque a veces se asocian a malformaciones arteriovenosas, estas migrañas con aura. Cuando el dolor es desencadenado por esfuerzos, también pedimos neuroimágenes, hay que pedir una resonancia y una angioresonancia para descartar cualquier tipo de patología vascular. En el estado migrañoso es una crisis de migraña que dura más de 3 días, que no cede con analgésicos comunes, y en un 1.5-1.8% está asociada a una malformación arteriovenosa. Por eso, frente a un estatus migrañoso debemos pedir una neuroimagen. Obviamente cuando los exámenes físico, clínico, neurológicos son anormales, y si necesita más de 4 comprimidos de cualquier analgésico en el mes para controlar el dolor, acá sobre todo para evitar una cefalea por abuso de analgésicos. Bien, rápidamente vamos a ver las características de los dolores de cabeza primarios más frecuentes. No voy a hablar de todos los dolores primarios porque son muchos, después rápido les voy a pasar la clasificación. En el caso de la migraña, en el interrogatorio, el paciente nos va a decir que dura entre 2 y 72 horas, pero fíjense que acá dice al menos 2 de las siguientes características.
Lo típico es que el dolor sea hemicraniano, sea unilateral, que sea pulsátil, la intensidad moderada severa y que se agrave por la actividad física, pero de rutina, como les decía antes, agacharse para ponerse un zapato, subir una escalera, correr el colectivo, ¿sí? Eso empeora mucho el dolor de cabeza. Y les diría, en mi experiencia de varias décadas viendo pacientes con dolor, que es lo más constante en la migraña. O sea, si yo tengo un paciente con un dolor holocraniano, o sea, que le duele toda la cabeza y es opresivo, si el paciente me dice que cuando se agacha para ponerse las medias, el dolor empeora notablemente, es una migraña hasta que se demuestre lo contrario. No importa que sea bilateral y que sea opresiva. ¿Mm? Y durante la crisis de este dolor, por lo menos existen náuseas o vómitos o fotofobia y sonofobia. Esas son las características de una migraña típica, hemicraniana, pulsátil, severa, se agrava por la actividad física, habitualmente el paciente tiene náuseas, le molesta la luz y los ruidos, por eso se va a acostar. Las náuseas y los vómitos a veces son tan severos que el paciente cree que tiene un ataque al hígado y que por eso le duele la cabeza. No es infrecuente que los gastroenterólogos nos deriven pacientes, porque el paciente en general empieza por el especialista al que asocia el síntoma que más le molesta. Si lo que más le molesta son las náuseas, va a empezar por el gastroenterólogo pensando que tiene algún problema digestivo. Si lo que más le duele es el ojo o tiene algún síntoma visual, va a ir al oftalmólogo. Si tiene una migraña menstrual, consultará primero con el ginecólogo, etc. Esto es una crisis de migraña con aura. Acá el paciente que estaba inglés está manejando al revés, ¿no? De golpe pierde la mitad del campo visual, esto se llama semiológicamente escotoma centellante, escotoma porque es una mancha ciega y centellante porque lo que dibujó en rojo es luz, por eso es una mancha ciega que centellea. Y esto se llama espectro de fortificación porque está descrito como la luz, como la vista, la visión de un fuerte, imagínense una película donde, qué sé yo, del lejano oeste americano con una fortaleza, o en la época de, en el medioevo, esos fuertes que estaban iluminados por antorchas todo el perímetro del vallado o del muro perimetral, y en el centro de noche era oscuro y alrededor de ese fuerte había luz, por eso se llama espectro de fortificación. Es un poquito retorcido el nombre de cómo surgió, pero bueno, si encuentran espectro de fortificación escrito, se define así, como una oscuridad central o visión negra central con luces alrededor. Esta aura migrañosa consiste en síntomas totalmente neurológicos, totalmente reversibles, que pueden ser visuales, como en el caso de que les mostré antes, sensitivos habitualmente parestesias, hormigueos en un hemicuerpo, o del lenguaje, que pueden ir desde una disartria hasta una fascia nominal, sin debilidad motora, sino ya estamos dentro de otra variedad que es la migraña hemipléjica, y que esos síntomas se desarrollan en 5 o más minutos y que cada síntoma dura más de 5, menos de 60, y el otro punto es que el dolor de cabeza, esa crisis de migraña, aparece durante el aura o dentro de los 60 minutos siguiendo al aura. Estos números, estos tiempos son arbitrarios y se pusieron para distinguir entre una migraña con aura, por ejemplo, y un ataque isquémico transitorio, que es un ataque isquémico que da síntomas durante menos de 24 horas, pero está redefinido a menos de 60 minutos. Distinguir estos ataques isquémicos transitorios más una crisis de migraña de una migraña con aura. O sea, si el paciente tiene trastornos para hablar a la mañana y hace la migraña a la tarde, no voy a decir que tuvo una migraña con aura, ¿sí? Para hacer una migraña con aura se tiene que dar dentro de estos términos de tiempo. Bien, voy a ir un poquito más rápido. Cuanto a la cefalea de tipo tensión,
el dolor es opresivo habitualmente y es holocraniano, duele de los dos lados, la intensidad es de leve a moderada y no se agrava por la actividad física de rutina, habitualmente no hay náuseas, puede molestar un poco la luz o los sonidos, pero tampoco es demasiado frecuente y como, bueno, como todo dolor primario, no se puede atribuir otra causa, sino ya no sería un dolor primario. La cefalea en racimos, de las que le hablaba cuando le hablé de dolor terebrante, es esta segunda causa de suicidio por dolor craneofacial, donde el paciente, además de ese dolor excruciante, ese dolor terebrante, que habitualmente lo ubica atrás del ojo, puede tener un síndrome de Horner parcial. Fíjense acá la tosis palpebral, y además el ojo se pone rojo, y hay una obstrucción nasal con rinorrea. Esta cefalea en racimo están dentro del tercer grupo de la clasificación. El primero es la migraña, la segunda la cefalea de tipo tensión, y el tercer grupo de la clasificación nos habla de cefaleas trigéminovasculares, porque existe un componente de dolor, más todo esto simpático y parasimpático, y involucra a la cefalea en racimo, a la hemicrania continua y a las hemicranias paroxísticas, tanto la episódica como la crónica, y al SUNT, que es un dolor corto también de estas cefaleas, perdón, trigéminovasculares, le dije, el nombre correcto es trigéminoautonómicas, porque tienen el componente doloroso más este componente autonómico importante, que a veces supera al dolor. Bien, por último tenemos la neuralgia del trigémino. Este es un dolor corto, es un dolor que dura menos de 2 minutos, por eso los franceses lo llamaron tic doloroso, a esta neuralgia del trigémino. Es un dolor fulgurante, o sea, ese dolor que parece una descarga eléctrica. Está precipitado por zonas gatillo, eso es muy importante. El paciente gatilla el dolor, desencadena el dolor cuando mastica, cuando traga, cuando se seca la cara, cuando se afeita, cuando da un beso. Es decir, está imposibilitado de hacer prácticamente todo, y eso es lo que hace que sea tan desesperante y que sea la primera causa de suicidio por dolor craneofacial. No hay déficit neurológico, o sea, uno cuando revisa al paciente, el dolor, perdón, la sensibilidad está respetada, el reflejo corneano está respetado, no habría una neuropatía trigeminal. El dolor puede ser de cualquiera de las 3 ramas del trigémino, de la primera, de la segunda o de la tercera. El más frecuente lejos es el dolor de la segunda rama, le sigue el de la tercera, y muy lejos en frecuencia el de primera rama. Bien, esto se los dejo como un cuadro de diagnósticos diferenciales semiológicos, para que vean la migraña hemicraniana, la cefalea de tipo tensión bilateral, la cefalea en racimo básicamente retroorbitaria, la duración, la migraña de 4 a 72 horas, la cefalea de tipo tensión 30 minutos a 7 días, la cefalea en racimo de 30 a 120 minutos, la frecuencia. Fíjense que con un buen interrogatorio y un poco de experiencia, nosotros estamos siendo capaces de hacer el diagnóstico y así poner el tratamiento adecuado para cada paciente. Acá está la neuralgia del trigémino, la hemorragia subaracnoidea, y las cualidades y las características clínicas de la masa ocupante. Es muy importante un interrogatorio muy pormenorizado para dar con el diagnóstico correcto. Por eso la semiología es importante en la cefalea, porque no hay
ningún método diagnóstico que a nosotros nos diga, este paciente tiene una cefalea en racimos, tiene una neuralgia del trigémino, tiene una migraña, tiene una cefalea de tipo tensión. Es nuestro interrogatorio lo que va a hacer el diagnóstico, es puramente semiológico. Y esto es para que vean un poco la complejidad de la clasificación. O sea, ustedes en su momento lo que deberán saber es que existe una migraña sin aura y una migraña con aura, pero la clasificación es mucho más vasta, mucho más pormenorizada en cuanto a los síntomas. Cada uno de estos tiene sus propios criterios diagnósticos. Y esto sirve más que nada para los que nos dedicamos a dolor de cabeza, que cuando leemos, no sé, aura típica sin cefalea en Buenos Aires, estamos queriendo decir lo mismo que el que dice aura típica sin cefalea en Helsinki o en San Petersburgo. ¿De acuerdo? Pero otra cosa que tienen que saber, por ejemplo, es que en el caso de la migraña sin aura, en el punto 1.1 de la clasificación, los dolores son hasta 15 días del mes, de 1 a 15 días por mes. Si quieren especificar un poquito más, está la migraña episódica frecuente y infrecuente. La episódica infrecuente es menos de 7 días y la frecuente de 8 a 15 días por mes. Y estamos frente a una migraña crónica si el paciente tiene más de 16 crisis mensuales. Las complicaciones de la migraña más importantes son el estado migrañoso, que ya vimos que es un dolor que dura más de 72 horas, y el infarto migrañoso, que habitualmente es la complicación de una migraña con aura, donde esa aura persiste más allá del tiempo, y sobre todo hay que tener en cuenta que en la migraña con aura los exámenes, los estudios por imágenes son normales, y en el caso del infarto migrañoso debemos objetivar ese infarto en la resonancia o en la tomografía. Entonces recuerden, eso también es una diferencia, que en el caso de la migraña con aura los exámenes complementarios son normales, el infarto migrañoso es una complicación de la migraña, y ya los estudios no son normales, está el infarto consolidado en la neuroimagen. La cefalea de la clasificación de 1988 se hablaba de cefalea tensional, porque se atribuía a todos estos tipos de dolor de cabeza al compromiso de la musculatura pericraneana. Había una contractura muscular y esto causaría el dolor de cabeza. Después, con el advenimiento de distintos estudios y distintos métodos diagnósticos, fundamentalmente electromiogramas pericraneales, se empezó a hablar de tipo tensión, porque pacientes con la misma clínica, algunos tenían compromiso de la sensibilidad pericraneal y otros no, por eso se habla de tipo tensión y no de tensional. Misma clínica, distinto examen físico en cuanto al compromiso pericraneal. Después de las cefaleas trigéminos autonómicas, que ya les hablé de la cefalea en racimo, pero están las hemicranias paroxísticas, el Zoom, la hemicrania continua, y otras cefaleas primarias, las cefaleas de la tos, por ejemplo, que en general son dolores todos asociados a esfuerzo. Y empiezan después los dolores secundarios, por presión, agudas a traumatismo cráneoencefálico, episodios isquémicos. Prácticamente cualquier patología puede dar un dolor de cabeza. Dentro de este punto 8 de los atribuidos a administración o supresión de una sustancia, tenemos la cefalea por abuso de medicamentos. Y fíjense que más allá de la ergotamina, que siempre fue la mala de la película, cómo tomás tanto Migral, tanto Dupirac-Migra, tanto tetralquino, lo que sea, en realidad esta cefalea por abuso se puede dar tanto en la ergotamina como en los triptanes, que son agonistas serotoninérgicos de los receptores 5-HT a la 5-hidroxitriptamina, como el abuso de los analgésicos no opioides,
tanto el paracetamol como cualquier AINE, también la aspirina, los derivados opioides como la codeína, la combinación de analgésicos, o sea, cualquier analgésico que el paciente tome para su dolor de cabeza puede llegar a dar una cefalea por abuso. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico y poner el tratamiento preventivo si el paciente lo necesita y ponerlo a tiempo, porque es más difícil de tratar la complicación, esta cefalea secundaria por abuso de analgésicos, que la migraña o la cefalea de tipo tensión. Después, bueno, están las cefaleas de origen infeccioso, por trastorno de la homeostasis, patologías de cráneo, cuello, oídos, ojos, nariz, senos paranasales, diente, boca, ¿sí? Como les decía, la cefalea prácticamente atraviesa toda la medicina, el dolor de cabeza. Y después, bueno, finalmente tenemos las algias craniofaciales, que también, como les dije antes, tienen la distribución de cualquier nervio sensitivo del cráneo o de la cara. Bueno, acá damos por terminado este capítulo de semiología de las cefaleas. Y estas fotos corresponden a el año 2019, que fue el último año que pudimos hacer, después vino la pandemia, la semana de las cefaleas en el hospital. Fíjense, o sea, acá lo que nosotros hacíamos es todos los años en el mes de septiembre, que es el mes de la alerta por el dolor de cabeza, 3 días de consultorio externo abierto y gratuito, ahí sin turno, en el hall de los ascensores, en el entrepiso del lado de Paraguay, 10 neurólogos atendiendo, y fíjense la cola, porque realmente es una patología muy frecuente. Calculen que el 20% de la población mundial sufre de migraña. Así que es una patología para tener en cuenta y hacer una buena semiología, un buen interrogatorio, porque es lo único que nos va a dar el diagnóstico y así poderle dar una solución al paciente. Por supuesto, estos dolores primarios no se curan, o sea, no hay criterio de curación, como no hay criterio de curación para el asma, para la hipertensión, para la dilipidemia, para el Parkinson, para la epilepsia. Lo que hacemos con estos pacientes es mejorar la calidad de vida, o sea, bajar la frecuencia de las crisis o bajar la intensidad para que pueda resolverlo con uno con medio comprimido de analgésico, es un gran logro para estos pacientes que están muy limitados por su patología. Bien, quedo a disposición para cualquier pregunta, duda, comentario que quieran hacerme. Buenos días, doctora. Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Quería saber más o menos cuál es la fisiopatología por la cual se asocian las migrañas con la menstruación. Bueno, eso no se sabe cuál es la fisiopatología. Lo que se supone es que los estrógenos lo que hacen es sensibilizar esas estructuras cerebrales para que sea más frecuente en las mujeres que en los hombres la migraña. Pero en realidad no se sabe tampoco la fisiopatología de la migraña en sí, como enfermedad. Hay teorías fisiopatogénicas. Actualmente la que está más, o el neurotransmisor que está en el candelero o más estudiado o target es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. De hecho, las últimas terapias que han aparecido, que son las primeras específicas para prevenir la migraña, es sobre anticuerpos, sobre el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, anticuerpos monoclonales, o los receptores de ese anticuerpo contra el gen del péptido del CRCP, del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, porque se supone que es el primer eslabón en esa cadena de eventos que genera una inflamación neurogénica y que concluye con la crisis de migraña. Los estrógenos serían lo que estarían predisponiendo a una mayor intensidad de estos estímulos
respuesta a estos estímulos o estos neurotransmisores. Por eso la mayor frecuencia es mujeres y por eso en mujeres migrañosas la mayor intensidad en los días perimenstruales, y también por eso se aconseja no dar anticonceptivos con estrógenos, y si no habría problema con la progesterona sola, con los que tienen progestágenos solos. Y una salvedad con respecto a la migraña con aura. La migraña con aura es una enfermedad que predispone al accidente cerebrovascular en mujeres menores de 45 años. No la migraña sin aura, la migraña con aura, en mujeres menores de 45 años, un factor de riesgo, digamos. Como los anticonceptivos orales también son un factor de riesgo de enfermedad cerebrovascular en las mujeres que lo usan, se aconseja, en realidad no se aconseja, es una contraindicación absoluta los anticonceptivos hormonales en mujeres con migraña con aura, porque aumentan exponencialmente el riesgo de accidente cerebrovascular. Tiene exponencialmente aumentado el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Tengo una duda. Perdón. No, pregunta. No, más de la práctica médica. En general, los médicos que no son neurólogos subestiman un poco la cefalea en general. Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, los aburren los pacientes con dolor de cabeza. O sea, ustedes piensen, yo considero lo siguiente, la facultad nos forma para las urgencias, para lo que licia, para lo que mata, o sea, eso es lo importante, ¿no? Entre comillas. Y el dolor de cabeza es sobre todo la migraña, es una patología absolutamente frecuente y muy invalidante. O sea, el 20-22% de la población mundial tiene migraña. O sea que un porcentaje de ustedes son migrañosos y saben lo que significa tener una crisis de migraña, la incapacidad que genera, porque no se puede hacer nada durante el dolor. O sea, pese a todo, en general, los médicos, no solo los generalistas, muchos neurólogos, o sea, les interesa más un epiléptico o una esclerosis múltiple que una migraña, o que un paciente con una cefalea de tipo tensión. Sin embargo, deberíamos estar atentos y tratar de solucionar el problema a estos pacientes, porque hay tratamiento. El punto es ese. Hay un montón de preventivos que se pueden usar, que en su momento los van a estudiar, y realmente podemos mejorar mucho la calidad de vida de estos pacientes con una patología frecuente. Se subestima, sí, claro que se subestima. Yo tenía una duda de cuando ponías en las diapositivas al menos 2 ataques complementando con los Sí, BD, cumpliendo con los criterios BAD, sí. ¿qué sería eso? O sea, unos ciertos criterios que los vimos o no estaría entendiendo. Ah, BD de Son abajo de esos esa diapositiva criterios. sería. Claro, de los que están Ah, en esta entiendo, diapositiva. perdón. Perfecto. Sí. Perdón, no me extendí demasiado en esas diapositivas, porque eso es tema más de la materia neurología que de la semiología. Esas diapositivas están puestas para que ustedes entiendan o para aplicar los términos que vimos en las primeras semiológicas, ¿sí? O sea, en cuanto al tipo de dolor, en cuanto a la frecuencia de dolor, en cuanto a la duración de dolor, cómo aplican todas esas preguntas después en los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de los distintos tipos de cefaleas primarias. Por eso no me detuve tanto como en las primeras, que son puramente semiológicas. No, está bien, pero como decía eso de los criterios BD, no había entendido si eran Claro, los criterios son los especial o los puntos de No, abajo no. eran. Si después cuando los mires con detenimiento vas a ver que en la misma diapositiva están esos criterios B, C y D. Perfecto. Doctora, ¿qué tal? Buen día. Le hago una pregunta. Sí. El hecho de que
el paciente refiere a que su dolor de cabeza, su cefalea cambia con un tipo particular de medicamento. Por ejemplo, que no responda a paracetamol, pero sí a Migral, que creo que tiene ergotamina. ¿Habla Ergotamina, más de sí. un tipo en particular de cefalea o depende del paciente? No, lo que pasa que, o sea, es habitual que el paciente pregunte cuál es el mejor analgésico. Y en realidad no hay un gol estándar de analgésicos, ¿sí? Eh, Hay pacientes que responden al paracetamol, pacientes que responden al ibuprofeno, pacientes que responden al ketorolac, y si hablamos de migraña, pacientes que responden a la ergotamina y otros que responden a los triptanes. Con respecto a la ergotamina, o sea, en lo puntual de tu pregunta puede ser que no responda al paracetamol porque no tiene la potencia analgésica que tiene el Migral, pero ojo, porque el Migral no es ergotamina solo, o sea, no tenemos fármacos con ergotamina sola en la Argentina. Es ergotamina más un AINE más cafeína, por lo menos. Por ejemplo, el Migral 500 tiene 1 miligramo de ergotamina, 100 de cafeína, 500 de dipirona. El Migral 2 tiene 1 miligramo de ergotamina, 400 de ibuprofeno, 100 de cafeína. El Ibupirac Migra tiene, bueno, 400 de ibuprofeno, 1 de ergotamina, 100 de cafeína. El Tetralgin tiene dipirona, tiene ergotamina, tiene metroclopamida y tiene ciproctadina, ¿sí? O sea, no hay ergotamina pura. Así que un paciente con una cefalea tipo tensión que no responde a la ergotamina pura porque no hay un componente vascular, puede responder al Migral por el ibuprofeno que tiene. O sea que no te hace diagnóstico, si es la pregunta, porque no Claro, hay perfecto. ergotamina sola. Sí, sí, ni hablar. Me imagino que hay un montón de combinaciones. Yo lo asocio porque en mi casa yo siempre les digo, tómense un paracetamol y ellos están como empeñados en tomar Ibupirac Migra porque es lo único que les calma el dolor. Así que bueno, por ahí lo relacionaba con eso. Claro, pero puede ser perfectamente una migraña y que lo que esté funcionando sea la combinación. Lo que te quiero decir es que un paciente con una cefalea de tipo tensión, que se toma un medicamento con ergotamina, por ahí mejora porque le está funcionando el AINE. Es Claro, distinto el sí. caso de los triptanes, donde vos tenés triptanes puros. Si responden al triptán, no es una cefalea de tipo tensión porque es un vasoconstrictor. Claro, ni hablar. Gracias, doctora. Muchas gracias. No, por favor. Profe, ¿cómo va? Yo tengo una pregunta. Primero, dos en realidad. Una es respecto cuáles son los otros factores de riesgo que se pueden asociar con la permanencia de los signos de los síntomas de aura, digamos, o que se lesione alguna parte durante el aura y que quede permanentemente. Habías dicho recién, por ejemplo, el uso de anticonceptivos con estrógenos, por ejemplo, pero hay otros No, no, factores de eso no riesgo. quiere decir, no. Una cosa es que el aura, un aura prolongada que tenga mucha vasoconstricción termine con un infarto migrañoso. Y otra cosa es el riesgo de accidente cerebrovascular aumentado de la migraña con aura. Claro, ¿Sí? O sea, no es una complicación del aura migrañosa, es un factor de riesgo para stroke. Puede claro. tener el stroke sin haber tenido la migraña en ese momento. Y en el caso puntual de que el aura migrañosa deje o sea, puede ocurrir que deje una secuela permanente. Puede ocurrir. ¿Y hay algún factor de riesgo que haga que algunas personas tengan más riesgo de Eh, justamente? Uno de los factores de riesgo de que se habla es que el paciente haya tomado ergotamina o triptanes, que son vasoconstrictores. Por eso se desaconseja usar ergotamina y triptanes durante el aura, Claro, porque pueden aumentar la vasoconstricción y llevar a una lesión. entiendo. Y la otra pregunta era respecto a los vasodilatadores. Ujú. Vasodilatadores como por ejemplo los que se usan para el tratamiento de la alopecia capilar, como el Pueden, minoxidil tópico. ¿Eso puede incluso pueden, causar pueden tópico? empeorar la migraña, pueden empeorar la migraña. Lo mismo que los vasodilatadores coronarios o el sildenafil. Claro, entiendo. Bueno, gracias.
Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, los dejo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Por su colaboración. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.